después de un trabajo arduo en estos 4 años ya casi, conseguimos entregarle a las bogotanas y los bogotanos una ciudad que tiene el récord histórico más bajo de pobreza multidimensional, apenas 3.8%. Y eso es un logro fenomenal en la capital de un país saliendo de una pandemia y de una crisis sanitaria, económica y social. Esto no habría sido posible si esta administración no hubiera tomado unas medidas de urgencia para atender esa crisis que significó un aumento en la pobreza, un aumento de la feminización de la pobreza. Las mujeres, hay que recordarlo, fueron las primeras en tener que dejar sus múltiples ocupaciones para ocuparse de sus niños privados de escolaridad presencial. Lo cierto es que pusimos en marcha 2 grandes sistemas de ayuda a los bogotanos y las bogotanas, que son el sistema distrital del cuidado, que ustedes ya conocen bien, que estamos desplegando a través de 45 manzanas del cuidado que quedaron programadas en el plan de ordenamiento territorial. 20 ya están funcionando. Y el sistema de ingreso mínimo garantizado, que busca atender a los hogares más vulnerables de la ciudad con transferencias monetarias y sistemas de ayuda, de asistencia y atención, de modo que podamos superar la pobreza extrema en Bogotá. Y esos 2 sistemas, ingreso mínimo garantizado y sistema distrital de cuidado, no serán más una estrategia de emergencia, sino que son políticas públicas con vocación de permanencia. Hoy estamos lanzando la política pública para la superación de pobreza en Bogotá, con la que, repito, queremos erradicar definitivamente de aquí a 2038 la pobreza extrema en la ciudad. ¿Qué implica eso? Implica que, por supuesto, esta política pública debe permitirnos reducir los grandes impactos, aumentar la resiliencia y la adaptabilidad de los hogares más vulnerables a cualquier otro choque, como una pandemia, que pudiera ocurrir, pero debe sobre todo ayudarnos a complementar los ingresos autónomos de los hogares, debe ayudarnos a evitar la transmisión intergeneracional de pobreza y debe ayudarnos a superar ciertas brechas en accesos a mercados que experimentan muchos hogares en Bogotá. Entonces, esta política pública que hoy estamos lanzando aquí, en la que participa toda la administración distrital, pero que tiene en particular 13 entidades corresponsables, implicará una ejecución de más de 22 billones de pesos en recursos de inversión y de funcionamiento de 13 entidades distritales. Y además me gusta contarles que esta es una política pública que tendrá rectoría en la Secretaría de Planeación, que para ello se rediseñó la Secretaría de Planeación y que hoy tenemos una dirección de planeación del desarrollo social en planeación que estará a cargo de hacerle seguimiento a esta política pública, de asegurarse que quede en todas las administraciones distritales venideras programados los recursos que la política requiere para su ejecución, de manera que todas las entidades que participan en el desarrollo de esta política, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría del Hábitat, Desarrollo Económico, entre otras, cuenten con los recursos con los cuales vamos a atender a las familias bogotanas más vulnerables de aquí a 2038 con el fin de erradicar la pobreza extrema en Bogotá.
Soy cuidadora de mi mamá, que tiene 75 años, tiene 25 años de Parkinson, y de mi nieto Jerónimo, que tiene 1 año. La manzana del cuidado es para respirar, y ahí aprendí a cuidarme, a valorarme, a ahorrar, a vender mi producto. Soy María Jimena Arévalo, soy cuidadora, soy emprendedora y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo que buscamos desde la administración distrital es básicamente generar mejores condiciones para la población vulnerable de la ciudad. Y ustedes saben que históricamente Bogotá ha tenido una cantidad de servicios destinados a la población vulnerable. Entonces tenemos los apoyos a los adultos mayores, tenemos los programas de hábitat en relación con subsidio a vivienda, tenemos otros programas de transferencias monetarias desde otros sectores. Pero la maravilla de la política pública de superación de la pobreza es que se pone en la tarea de articular todas las acciones que hacemos desde la administración distrital destinadas a la población vulnerable, para que a partir de esa articulación tengamos un mayor impacto. Entonces, si tenemos un hogar que está recibiendo apoyos por subsidio de adulto mayor, pero que en el hogar hay más personas, pues tenemos que ver cómo complementamos ese apoyo desde otros programas del distrito para que efectivamente ese hogar pueda superar la pobreza. Y de eso es de lo que se trata la política. Y así es que funciona con una de las herramientas más novedosas de la política, pero que estamos logrando que quede establecida en Bogotá, y que es el ingreso mínimo garantizado, que es lo que me preguntaba la secretaria María Mercedes. ¿Y cómo funciona ese ingreso mínimo? Aquellos hogares que son los más vulnerables de la ciudad, los hogares más pobres de la ciudad, y que lo revisamos esa vulnerabilidad y esa pobreza a través del Sisbén, son los hogares a los que buscamos darles ingreso mínimo garantizado. Entonces, cualquier hogar que esté en Sisbén A o Sisbén B, cualquier hogar que esté en Sisbén A o Sisbén B puede recibir ingreso mínimo garantizado. Y eso es maravilloso, porque lo que tenemos que demostrar es que estamos en ese nivel de vulnerabilidad por la vía del Sisbén, y ya, de manera directa, entramos al programa de ingreso mínimo garantizado. ¿Y qué requisito tenemos además de estar en Sisbén A y Sisbén B? Lo mencionaba el secretario Juan Mauricio, estar bancarizados. Encontramos, después de 2 años de prueba y error, de tratar de hacerlo de una manera o tratar de hacerlo de otra manera, que la mejor forma es poderle girar los recursos a la cuenta del jefe o la jefe de ese hogar. Entonces, tienen que estar bancarizados, en ese hogar tienen que estar las personas bancarizadas. Por eso es que hoy tenemos a esta cantidad de gente invitándole a que se bancaricen, a que tengan un producto financiero en DaviPlata, en Bancolombia, en Nequi, a través del cual le podamos girar los recursos de ingreso mínimo garantizado. Ahora bien, un hogar está conformado por mucha gente. ¿A quién efectivamente le giramos los recursos? En principio, a la mujer del hogar, porque reconocemos además que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, lo que buscamos es que la mayor parte del ingreso mínimo garantizado llegue a las mujeres del hogar, a las que estén bancarizadas. Y lo que hacemos es calcular, dependiendo de cada hogar, cuántos recursos van a recibir mensualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por supuesto, un hogar que está conformado por 3 personas, pues requiere menos ingresos que un hogar que está conformado por 5. O si, por ejemplo, el hogar que está conformado por 3 personas, una de esas 3 personas es una persona con capacidades diferenciales, una persona en condición de discapacidad, pues eso también lo tenemos en cuenta para hacer el cálculo de cuánto le va a llegar a ese hogar. Entonces, lo primero es cómo está conformado el hogar. Pero lo segundo es ver si de pronto el hogar está recibiendo otros recursos, porque si, por ejemplo, en ese hogar son beneficiarios de Familias en Acción del Gobierno Nacional, o son beneficiarios, hay un joven beneficiario de Jóvenes Parceros, pues entonces esos recursos hacen parte de lo que el hogar requiere, y entonces también se tienen en cuenta para calcular cuánto les entra por ingreso mínimo garantizado. Al final, lo que tratamos es de ser lo más equitativos y lo más justos posibles. Entonces, el tamaño del hogar es importante,
lo que reciben por otros programas o del distrito o de la nación es importante, y siempre buscar desde el programa que el programa atienda cada vez a más hogares vulnerables. Así funciona el ingreso mínimo garantizado. Entonces, si alguno de ustedes en sus hogares todavía no está recibiendo ingreso mínimo garantizado y su puntaje de SISBEN está en los niveles A o B, por favor no se me vayan de aquí sin hacer la fila, para que queden registrados en ingreso mínimo garantizado. Y si no están bancarizados, por favor, nuevamente, bancarícense, porque es un requisito. Acuérdense, SISBEN A o B en el hogar y estar bancarizados. Y allí de manera directa entramos a ingreso mínimo garantizado. Y empezaremos desde la administración distrital a calcular ese hogar, de acuerdo con las características del hogar, cuánto tendría que recibir mensualmente para que avancemos de manera contundente, secretaria María Mercedes, en ese objetivo de la política, que es erradicar la pobreza de Bogotá. Así funciona ingreso mínimo garantizado. No se les olvide, SISBEN A o B, estar bancarizados, y si ustedes y sus hogares cumplen con esas características y no están en ingreso mínimo garantizado, por favor, no lo dejan saber hoy, porque necesitamos entonces incluirlos en la base y empezar a que ustedes o esos hogares sean parte de los más de 1.200.000 hogares que en la ciudad ya han recibido ingreso mínimo garantizado en estos 4 años, o de los 580 y pico mil hogares que están recibiendo ingreso mínimo garantizado este año. Desde niña soñé ser una gran contadora. La vida me llevó a desempeñar durante 8 años el rol de la docencia. Vi la convocatoria en el periódico que necesitaban operadoras de buses, un rol que siempre se ha desempeñado por los hombres, y eso me llevó a retarme a mí misma. Me inscribí, nos capacitaron, nos recategorizaron, nos enseñaron temas de la Secretaría de la Mujer. Soy Karen Martín, orgullosa operadora de la Rolita, y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Thank you.